Con eso nosotros quedamos en la intención de transformar esa deuda de corto plazo, que a corto plazo se torna difícil cubrirla en un momento de crisis, y trasladarla a largo plazo. A largo plazo es una deuda que se puede incorporar fácilmente para ser cubierta en el transcurso de los próximos 10 años. Hasta ahí los 800 millones de dólares realmente no son fondos que nos quedan disponibles para nosotros, sino que son fondos que sirven para transformar la deuda de corto plazo que tiene este actual gobierno en deuda de largo plazo. Y por último, hay 350 millones del fideicomiso de salud y seguridad, que se autorizó una emisión justamente para liquidar el fideicomiso. Tú sabes que el fideicomiso ha sido cuestionado legalmente, tiene algunos problemas y esos títulos no se han podido vender en el mercado internacional porque carecen de la garantía soberana, y además nadie va a comprar un título que tiene defectos legales. Ahora creemos nosotros que hay que reponer los 180 millones que ya fueron emitidos hasta la fecha y 150 nuevos que no han sido emitidos pero que ya están comprometidos en el pago de las nuevas cárceles y los Megatec. O sea que realmente ahí, si no se colocáramos en el mercado esos 170 millones nuevos, también vendrían a aumentar el déficit no financiado. Por eso es que también establecimos que debería aprobar la Asamblea la liquidación del fideicomiso y una nueva emisión por 350 millones que lo sustituya. Okay. Carlos, entonces yo te puse un título que salió en los diarios porque fue lo que dijo el secretario técnico de la presidencia y el presidente de la República actual. Dijo, vamos a dejarle la mesa limpia. Obviamente ese título no te gusta. ¿Qué título le pondría entonces al panorama que está recibiendo? Bueno, solo te puedes imaginar de que estos cálculos, toda esta operación de los bonos se hizo cuando el déficit era 1050. Ahora, días después, ya el déficit es 1209. La diferencia ya no está financiada. No hay mesa limpia en esa diferencia. Y no conocemos cuál es realmente la deuda comercial que nos va a dejar el gobierno. Ellos nos dicen que... ¿Camino incierto? Ellos nos dicen que suma 127 millones, pero cuando yo le consulto al resto de compañeros que han estado trabajando en los periodos de transición, les pregunto cuánto es la deuda que tiene este ministerio, le enseño lo que dice el cuadro y nos dicen no es mucho más que eso. Eso no lo vamos a saber realmente hasta la próxima semana que estemos ya cada quien en las carteras evaluando exactamente cuánto es lo que se debe a proveedores. Además de eso, si las circunstancias económicas se siguen agravando, naturalmente que todo ese déficit nuevo vendrá a acumular lo que ya no incluye la mesa limpia. Ok. Vamos a ir a un corte y obviamente vamos a tratar en el próximo bloque de volver y qué se puede hacer ante esto, ¿no? Sin duda, digamos que una de las medidas seguramente será focalizar el subsidio. Otro seguramente reorientar el presupuesto. Otro implementar medidas que permitan aumentar los ingresos. Y seguramente otra irse al exterior a gestionar mayores créditos. Me imagino. Pero de eso hablaremos en el próximo bloque. Ya volvemos. Yo nombré 4 ítems que son lógicos, digamos, de alguna forma, que tienen que darse en cualquier situación como la que estamos viviendo, ¿no? Pero partamos por los subsidios. La decisión de focalizar los subsidios está y tiene que hacerse, ¿no? Quizás antes de contestarte, habría que ver cuál es la forma teórica de financiar un déficit. Tú lo mencionaste, pero es importante tenerlo claro para ver, porque al final no es con un solo tipo de medida. En realidad un déficit se resuelve o bien ajustando por el lado del gasto, o bien aumentando ingresos, incluyendo el financiamiento externo, o bien una combinación de ambos. Lo que ha dicho, de hecho lo dijo ahora mismo el presidente Funes, es que por el lado del gasto se va a llevar adelante un plan de austeridad fiscal, en el sentido de que se cree todavía de que hay espacio, aunque muy limitado, hay que decirlo, porque el gasto público en el país es muy rígido, hay muy poco margen para reducir sustancialmente debido a que hay muchos compromisos, mucho gasto está vinculado con salarios, bienes, servicios, pago de deuda, y eso hace que el margen sea poco, pero bueno, siempre hay un margen ahí, lo que él ha llamado
todavía hay margen para quitarle grasa al Estado. Hay mucho gasto. ¿Cuánto más o menos tema de usted que se le puede quitar de grasa al Estado? En este momento se está trabajando en eso. Se está haciendo un análisis con ayuda de expertos internacionales. Se está haciendo un análisis del presupuesto línea por línea, de ver cuál es como decía Carlos, no tenemos grandes dudas sobre el tema por el lado del gasto, y se está haciendo entonces un análisis línea por línea para ver qué es lo que se puede recortar, qué es lo que hay que proteger, y ahí hay que decirlo claramente. El presidente Funes nos ha dado instrucciones al equipo de gobierno de que cualquier ajuste que se haga debe proteger el gasto social. Es decir, no se va a hacer más o menos, por ejemplo, el presidente de la mañana el gasto social. Mencionó unas oficinas del ministro de Salud que se están alquilando, él dijo en 180 y tantos mil dólares mensuales, pero es 18 mil dólares mensuales, tengo entendido, ¿no? Sigue siendo altísimo, o sea, 18 mil dólares mensuales para unas oficinas me parece altísimo. Bueno, y más encima ni siquiera un buen lugar, ¿no? Es el tipo de medidas que se están evaluando, es decir, porque... Pero, por ejemplo, se puede, por ejemplo, yo veo de repente que hay sedes de la PNC que están en La Escalón innecesariamente, pueden estar en otro barrio y seguramente es mucho más barato la casa que están alquilando, ¿no? Cosas así en términos de alquileres, ¿habrá de dónde sacar? Seguramente hay, y más allá de la cantidad, que hay que cuantificarla también, creo que el nuevo gobierno y el presidente y el partido hicieron compromisos en la campaña en el sentido de cambiar la forma de gobernar y hacer las cosas de manera transparente y demostrar mucha probidad. Es decir, hay gasto que claramente es innecesario, es superfluo, y ese gasto hay que recortarlo. ¿Sueldos? Sueldos obviamente no, tú no puedes recordar sueldos, pero sí puedes recordar por el tema de viajes. Pero habrá mucho el tema de publicidad. Es decir, se está revisando porque hay que ser responsable, porque en la crisis, y hablando de cómo salir adelante de la crisis, hay cierto gasto que sería improcedente, irresponsable recortarlo, y hay dos tipos de gastos. Uno, el gasto social, que en tiempo de crisis, en lugar de recortarlo, hay que aumentarlo para proteger a los grupos vulnerables, y el gasto en infraestructura, en la inversión pública, en infraestructura que sea intensiva en mano de obra. De hecho, uno de los grandes problemas que hay ahora es el tema del desempleo. Entonces, mal haría el nuevo gobierno en recortar gasto que tenga que ver con generación de empleo. Ahí se está haciendo un análisis y seguramente las medidas concretas las anunciará el presidente Funes el 1 de junio, por el lado del gasto. Por el lado de los ingresos, sí, obviamente, allí también hay que tomar medidas en el corto, mediano y largo plazo. Ahí los compromisos que se dijo en la campaña y se mantiene hasta ahora, yo creo que es bueno ratificarlo. La estrategia de ingreso es, en el corto plazo, no en un periodo previsible, la estrategia es enfrentar de lleno el tema del contrabando, la ilusión y evasión fiscal. Porque todos los estudios dicen de que ahí, si se enfrentan esos problemas, hay posibilidades de que los ingresos tributarios se incrementen sustancialmente. Lo que ha habido ahí es falta de voluntad política, y el presidente Funes ha ratificado que hay voluntad política, y el ministro de Hacienda también lo ha ratificado. Entonces, la apuesta estratégica en el corto plazo para aumentar ingresos no va a ser a través del aumento de impuestos, sino que a través de enfrentar con seriedad el tema de la evasión, la ilusión, el contrabando y la corrupción. Bueno, creemos que ya hay un espacio. Para eso hay un plan a 5 años. ¿Cuánto se piensa que ahora en crisis se puede lograr por ilusión y por evasión? Se están revisando todos los números. Hay que recordar que en este momento está la misión del Fondo Monetario Internacional, se está revisando todo el tema aclarando los números para que finalmente, yo espero que pronto, la próxima semana debería tener los números, de saber exactamente cuál es el déficit fiscal, cuál es la brecha que hay que financiar, y en función de eso cuál es la estrategia para financiarla de manera responsable. Y el tema de los subsidios que tú planteabas, Nacho, efectivamente, hoy mismo en la conferencia de prensa, el presidente Funes dijo que había la necesidad de racionalizar los subsidios, de focalizarlos para que los subsidios vayan realmente a quien lo necesita. Es totalmente inaceptable de que hayan subsidios que están llegando a sectores que no los necesitan. Y eso no es solo un problema de irracionalidad económica, es un problema de inequidad y de justicia. Por lo tanto, el tema de los subsidios es importante para el gobierno de izquierda, no solo por el tema que se ahorrarán recursos y se pueden
dedicar a otros fines, sino también porque hay un problema de injusticia y de iniquidad. De acuerdo. Ha sido bastante rápido, necesito, digamos, ir masticando todo esto, que no es tan fácil comprensión para quienes no somos entendidos. Pero en suma, yo quiero cerrar, hay temas por el lado de ingresos, por el lado de los gastos, por el lado del financiamiento, hay espacio, en el financiamiento tampoco, ya lo mencionaba Carlos. Pero cuando tú dices, digamos, cierto, en el caso de los ingresos, hay que trabajar en contra de la ilusión, en contra de la evasión, creemos que ahí hay una buena cantidad de dinero que se puede recuperar. Se está cuantificando. ¿Se va a quedar en solo eso o podría implementarse otras medidas que permitan aumentar los ingresos fiscales? Hay que recordar cuál fue la estrategia que se propuso en la campaña. Lo que pasa es que con una campaña tan sucia y tan polarizada que hubo, las propuestas, las propuestas sensatas no pasaron desapercibidas o no se decían.